Muchos, decía Lucas en el inicio de su evangelio, muchos. Muchos es contrario a qué palabra. De repente, este inicio del evangelio nos cuenta que hubo muchos que hicieron ¿qué? Que trataron de escribir un relato ordenado de los acontecimientos referidos a Jesús. Qué interesante. Primer punto. Dijimos que mucho se opone a pocos. De repente, este texto, que fue escrito en torno al año 80, es decir, 50 años después de Cristo, este texto, el Evangelio de San Lucas, nos deja entrever, sin querer, porque no es este el objetivo que persigue, pero nos deja entrever, sin querer, que había en la comunidad cristiana, o en las comunidades cristianas, muchos escribas, porque los que escribían eran los escribas. Escribas eran los que tenían acceso a la cultura escrita y tenían la posibilidad de escribir. Esto contrasta, al menos contrasta, con un prejuicio. ¿Cuál prejuicio? El prejuicio de que las primeras comunidades estaban compuestas fundamentalmente y solo por personas pobres e incultas. Había sin duda personas pobres que no habían tenido acceso a la cultura, a la escuela, a la escritura, sí, pero había muchas personas que habían tenido el acceso a la cultura escrita, cosa que es interesante porque no eran muchos los que tenían acceso a la cultura escrita en la época de Cristo. Pero aquí que había muchos que tenían acceso a la cultura escrita en las comunidades cristianas. Y no solo tenían acceso a la cultura escrita, tenían se dedicaron a escribir. Interesante. Miren lo que dice Lucas respecto de cómo él compone su obra. Dice, yo también, excelentísimo Teófilo, destinatario de la obra, yo también me informé cuidadosamente de todo, desde los orígenes. Interesante. Para informarse cuidadosamente de todo desde los orígenes, seguramente Lucas habrá recurrido al Google. ¿Dónde están los jóvenes que tienen menos de 15 años? A ver, levanten menos de 15, o menos de 20, a ver. Menos de 20. Yo también acá levanto, menos de 20 por 4. Aquí que quiero contarles un secreto. Hubo un tiempo en que Google no existió. En serio, padre, Es más, hubo un tiempo en que no había internet y se podía vivir sin internet. Y hubo un tiempo en que no había teléfonos celulares. Y saben, y se vivía. ¿Cómo hacía esa gente para vivir sin celular? Yo me muero si no tengo el celular. Fíjense. Es más, cómo uno se volvió dependiente. Yo salí de mi casa y me di cuenta que me olvidé el celular y vuelvo a buscarlo. ¿O no? ¿Quién hace esa misma cosa que yo hago? ¿Viste? Porque no sea cosa... ¿Y si me buscan, dónde me van a encontrar? Mira, si tienen necesidad realmente de vos, te van a buscar por cielo y tierra. Quédate tranquilo que... Pero bueno, ¿cómo hizo para informarse cuidadosamente de todo San Lucas? No había Google, no había internet. Les digo, las bibliotecas
sobre estas cosas no había. ¿Cuál era el tema? Ir a los testigos oculares. Entonces Lucas se tomaba un barquito, se iba a Haifa o a Cesarea, si estaba en Palestina, o se iba a Corinto, si estaba en Grecia, o se iba a Éfeso, si estaba en lo que hoy en el Asia Menor, o se iba al puerto de Salamina, si estaba en Chipre, y ahí, a ver si encuentro un apóstol, che, ¿no lo vieron a Pablo? Che, ¿por acá no pasó un tal Simón Cefas? Sí, el viejo ese, cascarrabia, sí, lo vimos. Y iba, Cefas, disculpe, yo soy Lucas, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo? Ya medio sordo Cefas. Es interesante, si no vieron la película sobre San Pablo, la última película, San Pablo plantea esta hipótesis de que Lucas va a Roma a encontrarse con Pablo, que está preso, y estando preso, Pablo le va contando toda la historia de los orígenes del cristianismo, y Lucas escribe ahí la segunda obra, Hechos de los Apóstoles. O sea, para encontrar la info hacía falta gastar plata, tiempo, horas, ir a los testigos oculares. Por supuesto, Lucas también se basó en escritos previos. Uno de ellos no lo nombra, pero es el Evangelio de San Marcos, está clarísimo. Sigue el mismo esquema de San Marcos. Así que tenemos muchos que trabajaron concienzudamente buscando fuentes. O sea, ¿cuál es la idea? A ver si puedo transmitirla. La idea es, estas personas, si hay algo que quisieron escribir, fue fiel a lo que había pasado y había sido enseñado. No escribieron el primer delirio que les vino a la cabeza. No fueron autores de fábula ni fabuladores, fueron historiadores. Escribieron como historiadores creyentes, con métodos, el método que tenían en ese entonces. Hoy tenemos otros métodos para las ciencias sociales, pero el método que tenían lo usaron a rajatabla. Y de hecho este Lucas, según la tradición, era encima médico. Es el texto escrito en el griego más pulido. Lucas escribe en griego como lengua materna. Los otros evangelistas escribieron en griego, pero como segunda lengua. Marcos era palestino, Juan era palestino y Mateo también. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué quiero transmitir? Una visión de los primeros años, quiero transmitir esto, una visión de los primeros años del cristianismo, de las primeras décadas, digamos el primer siglo claramente, que es el siglo en el cual se funda la iglesia. Los cristianos eran personas apegadas a la realidad. No. A ver, los cristianos eran cualquier cosa menos gente que creía que las vacas vuelan. Y la fe en que basaban, o los documentos en que basaban su fe, eran documentos escritos con alto rango de fidelidad. Hoy hubieran pasado los exámenes para publicar los papers científicos. Hoy hubieran pasado los exámenes de las universidades, los criterios de evaluación de escritos para ser publicados y para estar en los registros de altos documentos científicos de alta calidad. Esto es nuestra fe se basa en esto. Por supuesto está también la enseñanza oral. Pero estos documentos, y sobre todo el de Lucas, pero también los otros, no hay con qué darles. Frente a esto,
Queridos hermanos, hoy también es el domingo de la palabra de Dios. Frente a esto, digo, ¿cuánto amor le tenemos a estos documentos? Hablo de los evangelios, hablo de las cartas apostólicas. ¿Cuánto amor le tenemos? Y saben, no sé, es difícil a veces medir el amor, pero el amor no se mide por la intensidad del sentimiento, se mide por la capacidad de transformarse en actos concretos. Ahí está el Espíritu Santo. El amor no se mide por la intensidad del sentimiento, sino por la capacidad de transformarse en actos concretos. Es decir, ¿cuántas horas por día le dedico yo a la lectura, a la reflexión, al estudio de estos documentos? Por día, ¿eh? Pregunto, ¿cuántas horas por día le dedico a mirar televisión? O a estar con la tablet, o con la compu, o con el teléfono. Porque si uno piensa que es imposible dedicarle horas, tendríamos que reevaluar a qué le dedicamos horas. Comer tenemos que comer todos. Hace falta dedicarle tiempo a comer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dormir le tenemos que dedicar tiempo a dormir. Los que trabajan tienen que dedicarle tiempo al trabajo. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a consumir televisión, entretenimientos, series, etcétera, esas cosas? Porque digo, si yo le puedo dedicar 1 hora por día a ver una serie, o 2 horas por día a ver una serie, ¿por qué no le puedo dedicar 1 hora por día a leer el Evangelio? Ah, no, la serie es más importante. ¿Sabés que la serie es una fábula? ¿Vos de qué querés alimentarte? ¿De fábulas o de cosas sustanciosas? Pregunto. Hay de todo en YouTube, ¿eh? Cualquiera publica cualquier cosa en YouTube. Ah, claro. Hasta esta misa está en YouTube. Digo, esta misa está siendo transmitida en vivo en YouTube. No sé si hay alguien. Hay 8 personas. Saludamos a las personas que nos están siguiendo. Pero después a la semana lo miran como 70 personas más, por lo que estuve viendo. Digo, ¿con qué alimento mi fe? ¿Y cuánto tiempo le dedico? Bueno, está bien, horas por día, por ahí, medio complicado, pero por semana, ¿no podés armarte un programa de lecturas por semana de estos textos? Pero yo ya lo leí muchas veces, pero como es palabra de Dios, siempre es nuevo y siempre algo te deja. Yo, por ejemplo, les voy a contar un secreto. En los 37 años casi de que llevo de cura, sumo 37 porque 1 año de diácono, 38. Jamás prediqué sobre este prólogo del Evangelio de San Juan, de San Lucas. Jamás. Hoy es la primera vez. Miren, tienen el honor de ser ustedes aquellos que escuchan esta primera vez. ¿Qué quiero decir? Una de las cosas que, decía el padre Darío Betancourt, que murió hace poquito, en paz descanse, católico ignorante, futuro protestante. Y hoy diría esto, católico ignorante, futuro practicador de Reiki, budismo. Porque el Reiki, yo curo, ¿sabe? Con el Reiki, sí, te tiro la energía positiva, te tiro, ¿viste? Convoco al... ¿Y que el budismo está mal, padre? No, pero a ver, que yo sepa, vos sos cristiano. ¿Y saben qué? Los cristianos que cada vez se involucran en estas prácticas
New Age en general, lo primero que les pasa es se les enfría el corazón. Se les enfría el corazón. Dejan de... No, se les enfría el corazón de amor a Cristo, de amor a la Virgen. Empiezan a... ¿Saben qué? Empiezan a participar de la misa y no sienten nada. Yo no voy a ir ahí si no siento nada. ¿Para qué voy a ir si no siento nada? ¿Sabes por qué no sentís nada? Porque esas prácticas van insensibilizando tus espíritus, los sentidos de tu espíritu. Y entonces después empiezan las mezcolanzas. El otro día una persona me dice, padre, venga a bendecir mi casa. ¿Por qué? Porque, bueno, la alquilé mi casa, ¿no? Y entonces se fueron los inquilinos y decían que eran muy católicos, sí, iban a la iglesia todos los domingos, pero yo entraba a la casa, tenían el elefantito, ¿viste? Acá, después la riestra de ajos, después el gatito. No, pero son adornos. Padre, usted también, no exagere, es adorno. Bueno, sacalo si es simplemente un adorno. No, porque este budita me lo trajo de regalo una persona que fue al Himalaya. Me dijo, esto te va a ayudar. Y yo, justo era mi cuñada, ¿saben? No la puedo sacar. Cuando venga la cuñada, y el budita que te traje del Himalaya, ese gordito que estaba así y que tenía la mano. No, el otro que estaba así. No. Digo, hermanos, fíjense cuántas inconsistencias y cuántos... A ver, lo voy a decir así. No hablo de mala voluntad en nadie de estas cosas, porque esto no es mala voluntad, esto es ignorancia. Estamos, de hecho, volviendo canónica la ignorancia y estamos, de hecho, dejando de lado la ciencia. El cristianismo nunca fue enemigo de la verdad, ni de la verdad científicamente establecida, metódicamente establecida, la verdad histórica y la verdad física, tal como había en aquel entonces. Nunca los cristianos fueron enemigos de la verdad. Decir que lo fuimos fue uno de los intentos del famoso iluminismo del siglo de las luces, siglo XVIII, que nos tacharon de oscurantistas. Nosotros, los que creemos en la razón, somos iluministas. Los cristianos, la Iglesia Católica, que condenó a Galileo, o por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no que el Sol giraba alrededor de la Tierra, lo condenaron al pobre Galileo. Son oscurantistas. ¿Hubo algunos oscurantistas? Sí, lamentable. Pero hubo también provocadores, sí, en todas partes. Pero la Iglesia, el cristianismo original fue un cristianismo abierto a la verdad, a la verdad de las ciencias. Y por eso, hermanos, yo quiero invitarlos a dedicarle tiempo a estos documentos de nuestra fe, a beber en estas fuentes, a crecer en ellas. Un adulto de 40 años que en 20 años se tendría que saber de memoria el Evangelio, pero no solo saberse de memoria porque lo estudió, sino porque lo leyó y lo volvió a leer en voz alta para sí, lo leyó en grupo, lo leyó solo. El Evangelio tendría que ser parte de la materia onírica con la cual nuestros sueños se construyen. Bueno, stop. Hasta acá.